tómese el cafecito que se lo acabé de servir y para que no se le enfríe, porque un café frío sabe muy maluco. Depende, Jaime, buenos días. ¿Y de qué depende? Hay gente que le gusta el café caliente y lo dejan mucho rato y van degustando, lo van repartiendo en el transcurso de 1 o 2 horas, o Sí. de 1 hora. Sí. Pero si ese tinto se lo sirven frío, no se lo toman, porque les interesa es el sabor que permanece en la boca. Pero yo se lo serví calientico, entonces la idea es que no Está pase de echando caliente, humo todavía, ¿no? que no pase de caliente a frío y que luego se lo tenga que tomar frío. El mejor tinto, Mm. el mejor café de la capital de Caldas, ¿lo encuentran dónde? En el Hotel En el Carretero. Hotel Carretero, Así obviamente. es. Hotel 4 estrellas, y desde acá, señoras y señores, estamos iniciando nuestro programa en el día de hoy. Un día más, y esperamos que para ustedes sea el nuevo día cargado de muchísimas esperanzas y que los objetivos que tienen para que se cumplan en el día de hoy, pues valga la redundancia, se cumplan. Este señor se llama Duverley Ríos, yo soy Jaime Gutiérrez y hoy les damos la bienvenida con un tema, Duverley, que va a estar en la agenda informativa, si no este mes, el próximo. Y va a ser un tema determinante en la política nacional. Porque es un tema que viene desde mucho atrás, pero que dependiendo de lo que pueda pasar con declaraciones de quien ya le voy a contar, puede cambiar sustancialmente la política o la línea política del país. Muchas Le estoy hablando ¿De qué está hablando Jaime? del señor Mario Montoya, ex general de la República, comandante supremo de las fuerzas militares en el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Este señor fue llamado por la fiscalía, ya le abrieron pliego de cargos y lo que va a hacer la fiscalía el próximo 31 de mayo es solicitar la medida de aseguramiento por su autoría en los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos para que vayamos ubicando un poco a la gente en contexto de lo que está sucediendo en este país, Jaime? Dicen algunos que fue una política, dentro de esta política de seguridad democrática en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, en la cual, bajo presión para los generales de la República, comandantes de áreas, se les exigía resultados en sus combates permanentes con los grupos ilegales. Como estos generales, estos comandantes de áreas, debían presentar estos resultados, lo que hicieron fue empezar a detener gente inocente para luego presentarla con uniformes, con prendas ilegales, Claro. y con disparos, es decir, muertos, a quienes presentaban luego en sus informes como muertos en combate, pero en realidad era gente inocente, personas inocentes. Que en su momento el país aclamó y dijo, estamos ganando la batalla, Así es. estamos saliendo adelante ante este conflicto armado que tiene Colombia, pero que las investigaciones y mucho más adelante dieron una vuelta en su totalidad para decir que lo que estaba ocurriendo y lo que estaban presentando nuestros soldados y nuestros resultados en combate con la guerrilla no era así. Así es. Entonces fíjense pues, la Fiscalía, que es un proceso que viene desde el 2002 y ya un poco más adelante vamos a hablar de ello, pero ya en 2015, con investigaciones en 2015 y ya con resultados en 2016, ya la Fiscalía tiene suficiente material probatorio para decirle al juez, hay que asegurar, dictar medida de aseguramiento contra el señor Mario Montoya. Cuando se conoció la noticia salieron unos defensores, entre ellos pues obviamente el expresidente Álvaro Uribe, también Carlos Felipe Mejía, que es un representante político por Caldas, que pertenece al Centro Democrático, y algunas otras personas. También Ernesto Yamure. ¿Sabe quién es usted? ¿O sabe quién es él? ¿Sabe quién es Ernesto Yamure? Más adelante le voy a explicar. Veamos entonces los trinos, lean ustedes los trinos de algunos personajes que salieron en defensa del ex general Mario Montoya, acusado por su autoría en los falsos positivos.
decirle, o antes de hablar de la defensa de estos personajes por Mario Montoya, Ernesto Yamure se remonta a la época de Carlos Castaño. ¿Usted se acuerda cuando Sí. Carlos Castaño mandaba unos comunicados a la prensa nacional para que le divulgaran su actividad? Sí, claro. Dice él política, pero pues para los colombianos fue criminal. Ernesto Yamure era quien le corregía y le modificaba sus textos. Periodista, en ese entonces columnista de un diario muy importante a nivel nacional, pero luego se descubriría que él era, digamos, como el asesor periodístico de Carlos Castaño para sus comunicados. De ahí que se pueda entender que sea uno de los defensores hoy día del señor Mario Montoya. A Mario Montoya se le, digamos, dentro de la mente colectiva, se le puede reconocer por ser el cerebro detrás de la operación Jaque, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt con los demás secuestrados. Pues operación que luego se descubriría que fue un montaje donde se utilizaron, o en el que se utilizaron emblemas de la Cruz Roja Internacional, Que además que en su no momento fue- nunca lo dijeron. Y que además, pero no fue muy bien recibida por este órgano internacional, Ujú. porque es que la Cruz Roja es un medio de respeto en todo el mundo, Ujú. en todo el mundo. Y aquí en Colombia pasamos por alto, digamos, pudo más la estrategia del combate, que la protección a estos organismos que son y que velan además por la seguridad y la salud en el mundo de la gente, de las personas. Luego se descubriría entonces que se utilizaron estos emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja. También se descubriría que Gafas y César, ¿se acuerda? Que eran Sí. los comandantes que tenían en cautiverio a estos personajes, pues se vendieron prácticamente al gobierno nacional y al gobierno americano. Parece que se les dieron a ellos 100 millones de pesos con la garantía también de que pudiesen vivir en Estados Unidos completamente en libertad. Anónimos. Anónimos. En- Por allá sacó las FARC un comunicado de que eran unos traidores de su fuerza guerrillera, etcétera. Pero entonces, repito, en la mente colectiva queda el que el ex general Mario el que Montoya lideró toda fue la- el héroe, Claro. ¿cierto? El que lideró toda esta... Bueno, ustedes pensarán, cualquier cosa que se hubiese podido hacer para que estos secuestrados recobraran la libertad, sí. Luego, digamos que fue empañado porque se descubrió que había sido un montaje. Al general Montoya, la gente cuando piensa en falsos positivos recordará su corto periodo entre 2006 y 2008, en el cual se registraron mayor número de bajas inocentes, es decir, que asesinados. hasta el momento eran bajas subversivas, Sí. eran bajas de los grupos subversivos. Para y que nosotros para era la así. opinión pública, Sí. ¿cierto? Y así era lo que es como se le manifestaba a la gente de la opinión pública. Ujú. Hemos tenido hoy 12 bajas y se contaban eran números inclusive, ¿cierto? Porque parece que eso tenía una estrategia no solamente política, sino económica. Así es. Y esa parte es muy delicada. Entonces, de 2006 a 2008 fue que se presentó el mayor número de caídos en desgracia, pues porque fueron personas Ni inocentes. siquiera caídos en combate. Ni siquiera, no, porque pues, una persona inocente, ¿cómo va a Por combatir? eso. Entre 2006 y 2008 se presentaron alrededor de 2000 casos de falsos positivos. Pero es que el general Montoya tiene su antecedente unos años más atrás, cuando fue el comandante de la Cuarta Brigada en Medellín. Y bajo su actividad como comandante se produjeron, digamos, estas operaciones como la Orión, que penetraron casi Sí. con 3000 hombres militares y paramilitares al mando de Don Berna, que era el bloque de Nutibara. Se tomaron la Comuna 13 de Medellín y acabaron prácticamente con lo que se moviera. Creo que allí se presentaron casi 3000 detenciones ilegales, muchos muertos, incluidos 4 niños. Bueno, la tragedia fue inmensa. Luego se descubriría que el ex general Mario Montoya sí tuvo estas relaciones con Don Berna, en declaraciones que Don Berna hizo a Justicia y Paz, incluso las está haciendo en los Estados Unidos, etcétera. Entonces, los antecedentes por los cuales se les acusa, y dice la Fiscalía que es suficiente material probatorio, tiene que ver con su accionar en las operaciones Orión, Mariscal 2, luego ya cuando fue comandante supremo de las fuerzas militares en Colombia, con estos falsos positivos que, de acuerdo a unos denunciantes que los vamos a ver, se convirtió prácticamente en una de las políticas de la política de seguridad democrática. Aquí están algunos personajes que ya han denunciado al ex general Mario Montoya, que pueden decir que no era tan inocente.
Cuando el abogado del señor Mario Montoya, incluso el mismo Mario Montoya dice que él claro que va a acudir a la fiscalía a dar esta versión y a poder defenderse, porque claro, cualquier persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Compruebe que sí, lo contrario. Lo que pasa es que dice la fiscalía que no tiene suficientes argumentos para poder defenderse porque el material probatorio es suficiente y muy contundente. Pero a mí me llama la atención algo, Overlay. Fíjese que en uno de estos mensajes que acabamos de publicar, dice el general Mario Montoya que a él le gustaría muchísimo que se escuchara en versión al expresidente Álvaro Uribe y al actual presidente Juan Manuel Santos. Que en esa época era el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa, es claro. Que todo concatena. Pero fíjese, Duerley, usted se acuerda en una entrevista que le hicieron a Juan Manuel Santos cuando él dijo esta frase que a mí nunca se me va a olvidar: hay sapos que nos deberá o que nos tocará tragarnos. Sí. Cuando habló de sapos que nos tocará tragarnos, se estaría refiriendo a algunas cosas que se hicieron mientras él era el ministro de la Defensa del expresidente Uribe, del entonces presidente Uribe, cosas que se hicieron que solamente saben ellos dos y que desconocemos la población colombiana. Eso a mí me tiene muy pensativo. Entonces, como les decíamos, a partir del 31 de mayo, la línea política del país puede cambiar, de acuerdo a lo que en su declaración entregue el ex general Mario Montoya. Yo creo que Mario Montoya va a ser juzgado y va a ser puesto en medida de aseguramiento, Duerley, porque es que hay una prueba contundente que salió publicada, incluso hay video, hay imágenes, de la cual el general Montoya le va a costar mucho poder desvirtuar. Un video que se hizo por allí en Justicia y Paz, que fue proyectado por Noticias 1, en el cual se denuncia la presencia de paramilitares rodeando al entonces general Montoya cuando la incursión guerrillera y paramilitar en Bojayá chocó en el 2002. Esa es la prueba reina realmente. Esa es la prueba me reina. Parece que esa es una de las pruebas, las pruebas reinas. Claro, porque es que se ve al general Montoya rodeado de militares, ¿cierto?, de su cuerpo de seguridad, pasando revista un día después de la masacre de Bojayá, y los pobladores de Bojayá se quedaron muy aterrados porque reconocieron que las personas que estaban allí rodeando al general eran las mismas personas que un día antes habían incursionado vistiendo trajes paramilitares. Pero lo más curioso es que estas personas paramilitares estaban de civil, pero vistiendo la ropa de quien un día antes habían asesinado, es decir, de los familiares de las víctimas. Miren aquí la historia y saquen ustedes sus propias conclusiones. El informe de la Comisión de Reparación y Reconciliación sobre la masacre de Bojayá, ejecutada por las FARC hace 8 años, tiene un anexo que es un video que permanecía inédito hasta esta noche. Estas imágenes muestran al general Mario Montoya, entonces comandante de brigada, rodeado por paramilitares. Ignacio Gómez. Néstor, los sobrevivientes abandonaron el pueblo y cuando encontraron al ejército descubrieron que con ellos estaban hombres que vestían prendas que se habían perdido durante el saqueo de los paramilitares a sus viviendas. En un video de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se asegura que estas son las imágenes del general Mario Montoya, acompañado por un grupo de paramilitares apenas un día después de que la guerrilla hubiera asesinado a 82 de los civiles, que estos usaron como escudo para protegerse de la guerrilla en Bojayá, en mayo de 2002. Esta mirada del coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del Batallón de Infantería Manosalva Flores. En el informe que fue dado a conocer anoche en Quibdó, los habitantes de Bojayá aseguran que cuando el ejército los invitó a regresar a sus casas, se sorprendieron de ver al entonces comandante de la brigada rodeado por paramilitares,
que habían saqueado sus casas para conseguir las prendas civiles que vestían acompañando a los militares. La gente empieza a reconocer su ropa. La gente empieza a decir, ve, esa es mi pantaloneta, esa camiseta mía, ese uso es mío. El mismo líder de los paramilitares, Freddy Rendón, alias el Alemán, aseguró que con la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional, los paramilitares que sobrevivieron, alrededor de unos 170, fueron trasladados en pangas desde la desembocadura del río Napipí, sobre el Atato, hasta el municipio del Carmen del Darién. Por ello, el balance de justicia y paz que presentaron solo da resultados parciales. Pues aunque hay guerrilleros sentenciados por lanzar un cilindro bomba que mató a los feligreses de Bellavista, no hay ni siquiera investigación contra los paramilitares, ni contra los militares que provocaron el desplazamiento. El marido, por medio de eso, le mocharon las piernas. Entonces está él amputado sus 2 piernas, estoy yo con las piernas enfermas. ¿Cómo trabajamos para comprar los uniformes a los pelados? Y mientras que los hijos de los que los hicieron el daño a nosotros, que los tienen aquí, ellos sí están en casas bonitas, están respaldados por las autoridades. Y todavía hay empresas y cultivos que no son suyos en los predios que tuvieron que abandonar cuando se dieron cuenta que los encargados de proteger sus vidas y bienes estaban protegiendo a los paramilitares de la guerrilla. Juzguen ustedes, pero no se queden con esta, investiguen, lean, profundicen y no se queden con las versiones de los medios de comunicación. Los comunes que existen en nuestro país, existen por internet muchos medios de comunicación que hablan siempre la verdad, don Jaime. Nosotros queremos agradecer, obviamente, por la importancia periodística que esto significa, el haber utilizado este video de Noticias 1, agradecerles pues de antemano que este video esté colgado en YouTube y repito, por la importancia periodística nosotros lo difundimos aquí en El Nuevo Día. Vamos a ir a una pausa comerciales, señoras y señores, y al regreso vamos a hablar de los pesticidas en la alimentación, en nuestros alimentos, cuando el gobierno nacional fumiga los campos colombianos, eliminando la amapola, los cultivos de coca, etcétera. ¿Será que tiene el cuidado en no fumigar el campo colombiano donde están los productos que finalmente nosotros consumiremos? O sea, fumigo aquí, fumigo allá, esta sí, esta no, esta matica sí, esta no. Exactamente. Pero además, la manera en cómo los campesinos, que movidos por la urgencia de cuidar sus cultivos, están utilizando estos plaguicidas para obviamente eliminar los brotes o las plagas, etcétera. ¿Será que están siendo conscientes de lo que eso significa cuando están lanzando estos plaguicidas, estos pesticidas sobre sus cultivos, repito, para protegerlos, que son cultivos que finalmente estarán en nuestras neveras y en nuestras mesas cuando estamos almorzando o comiendo? Pues más adelante tengo 2 invitados, una invitada, Doris Amanda, y un invitado, el doctor Gonzalo, quien nos van a estar hablando muchísimo del tema. Alimentémonos bien, o cómo vamos a hacer para alimentarnos bien. Una pausa, señoras y señores, y ya regresamos aquí en El Nuevo Día. El Hotel Carretero, certificado con 4 estrellas, presenta su nueva imagen. Un concepto moderno, excelente infraestructura, ubicación estratégica, altos estándares de calidad y toda la experiencia al servicio de nuestros clientes. Ubicado en la ciudad de Manizales. www.hotelcarretero.com. Platos especiales, el ofrezco el sancocho de gallina, frijoles con chicharrón, bandeja paisa, chuleta de cerdo, chuleta de pescado, carne asada, carne sudada. Y tengo un desayuno muy bueno también, tengo unas arepas mixtas muy sabrosas también para el desayuno. Bueno, tal como lo habíamos anunciado, antes de irnos a la pausa comerciales, vamos a tocar un tema que a mí me parece supremamente importante, a la vez que complejo, pero pues debemos tocarlo, y tiene que ver con el uso de plaguicidas, de pesticidas en nuestra alimentación. Dirán ustedes, ¿acaso no nos estamos alimentando bien? Bueno, eso ya queda, digamos, a criterio de los expertos y por eso los traje en este momento. ¿Cuáles son los efectos que puede tener la salud humana al consumir estos efectos plagados, valga la redundancia, de plaguicidas? Y en esto tiene que ver mucho la semilla 970, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, la entrada de Monsanto con sus productos, con sus fumigaciones, etcétera, están fumigando nuestros campos colombianos. Una cosa es que se fumigue la amapola, los
cultivos de coca, etc. Pero pues otra cosa es que estas fumigaciones están cayendo en nuestros campos colombianos, y el efecto es que cuando llegan los productos a los supermercados, pues posiblemente vengan contagiados de estas fumigaciones. En este momento, pues ya ustedes la conocen, ella es Doris Amanda, la doctora Doris Amanda Henao, quien nos va a estar acompañando desde el punto de vista médico de los efectos en la salud. Ella es nuestra profesional asesora en temas de salud, y trae ella a un invitado también muy especial. Él es Gonzalo Taborda Ocampo, él es químico de la Universidad de Caldas con especialización en la Universidad de Madrid. Pero pues inicialmente a las mujeres se les da la bienvenida primero. Doctora Doris Amanda, ¿cómo amaneció usted en el día de hoy? Buenos días, Jaime. Muy contenta de estar frente a estas cámaras y acompañándolos con temas que siempre son de suma importancia, de una vigencia trascendental, porque definitivamente lo que estabas ahorita argumentando, nosotros los seres humanos nos hemos dedicado a la autodestrucción, con fines económicos que en muchas ocasiones tienen demasiado de oscuro, porque parece que aquellas personas quienes utilizan los medios, pues creyeran que van a ser inmortales, y no, todos vamos a terminar siendo angelitos, pero mientras pasa este transcurso nuestro por el planeta, debemos hacerlo muy bien. Por eso es indispensable que hoy manejemos el tema de los plaguicidas con una persona que es una verdadera autoridad, sobre todo porque no tiene sesgos y no tiene compromisos ni económicos ni intelectuales, ni compromisos de ninguna índole con nadie, solamente con su intelecto y como una persona que ha venido al mundo a capacitarse para dar lo mejor a la humanidad, como el doctor Gonzalo Taborda Ocampo. Dices tú, Doris Amanda, y te voy a hacer una corrección, que no tiene compromisos con nadie. Hoy viene a tenerlo precisamente con la sociedad, con la comunidad, con nuestros televidentes, y eso nos parece muy importante. Lo da la bienvenida. Doctor Gonzalo Taborda, cuando estamos hablando de pesticidas, de plaguicidas en nuestra alimentación, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los amigos que nos van a escuchar en este gran programa que pretende llegar a cada uno de nosotros y sorprendernos cada vez con nuevos temas, con nuevos tipos de conocimientos. Bueno, el tema de los plaguicidas es enorme. El tema de los plaguicidas ha sido una práctica que siempre ha dado como una consecuencia por la presencia de esa gran biodiversidad que nosotros tenemos, porque la biodiversidad no es solamente de plantas y de animales por esta zona privilegiada geográfica, sino que también las plagas que tenemos son biodiversas. Entonces tener la posibilidad de producir más, pero que la apariencia de esos alimentos cada vez se vea afectada por la devastación de las plagas, pues hace que tengamos que buscar algún tipo de sustancias, algún tipo de procesos para poder erradicarlas. Uno de las cifras que más se encuentran en el mercado es más o menos entre el 20 y el 35% de las cosechas se pierden por acción de las plagas. Entonces por eso un campesino pues se ve abocado a tener que utilizar algún tipo de agentes químicos para poder erradicar o por lo menos recuperar esas cosechas que se pudieran perder a futuro. En ese orden de ideas, pues obviamente se han tenido muchísimas experiencias. En los años 50 se empleaba, por ejemplo, endosulfán y DDT, y luego se empezó a ver problemas a nivel de salud por malformaciones, por problemas de cáncer, por una cantidad de situaciones que obligó a que el hombre dijera, bueno, hay que utilizar sustancias, pero estas hay que sacarlas del mercado. Entonces hay permanentemente estudios que demuestran que los plaguicidas que estamos utilizando están teniendo problemas a nivel de salud. Entonces, bueno, como para entrar en contexto, ¿qué es un plaguicida? Un plaguicida es una sustancia química o una mezcla de sustancias que van a erradicar, van a remover o van a tratar de persuadir a las plagas para que no afecten un producto. Ese es en esencia un plaguicida. Hay plaguicidas orgánicos, hay plaguicidas químicos. Los plaguicidas orgánicos que se están tomando muy de moda hoy en día tienen una gran ventaja, y es que no tienen estos efectos en salud.
Por ejemplo, hacer una infusión de ajo y aplicarle esa infusión de ajo a una planta puede disuadir algunos tipos de insectos, o sea, puede actuar como insecticida. El problema es que sería bastante costoso, el tiempo de uso sería mínimo, o sea, habría que afinar un poco en este tema, en esta parte de las investigaciones. Pero bueno, vamos por partes, porque cuando usted me dice es que el campesino debe utilizar algún tipo de plaguicida para erradicar estos bichos que se apoderan de sus cultivos y que se asientan en sus cultivos, uno podría de alguna manera como entender el fenómeno, porque lo que está haciendo el campesino es cuidando su cultivo para que finalmente él lo pueda vender, comercializar. Pero cuando estamos hablando, doctora Doris, de que aquí se hacen unas fumigaciones que no han parado, así el gobierno nacional nos diga que las fumigaciones están ya eliminadas por efectos que han tenido en la salud humana, ¿qué consecuencias puede tener esto? Porque ellos, digamos, lanzan estas fumigaciones en el campo colombiano y claro, pues lo que están haciendo es erradicando unas plantas ilegales, pero están perjudicando un campo que tiene unos productos agrícolas. Exacto. Por ejemplo, en cuanto a la constitución de los mismos productos que nosotros vamos a consumir, si nosotros hacemos un análisis de por qué anteriormente los frijoles nos alimentaban más que ahora, eso tiene una razón, y es que cuando nosotros sometemos el campo a la fumigación, entonces lo que estamos haciendo es matar a la pobre lombriz que no estaba haciendo sino producirnos humus. Y entonces al intoxicar la lombriz, que nos va a producir humus, que nos va a aumentar las bases nitrogenadas, entonces por lo tanto nuestros frijoles van a alimentar menos. Va a ser un frijol con forma de frijol, pero si nosotros le hacemos un examen químico a ese frijol va a tener menos elementos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los aguacates. Inclusive, en cuanto a lo que es la transgenia, yo puedo tener un aguacate grandísimo, de esos brillantes, hermosos que me traen de otras partes, y resulta que ese aguacate grandototo no va a tener los mismos elementos constitutivos que tiene el aguacate que hay en el solar de mi tía, que es un aguacate de un tamaño normal, que si yo le hago un análisis, entonces va a tener todos los elementos constitutivos de lo que era un aguacate originalmente, versus el otro que es grandísimo, que parece una papaya y que va a tener menos elementos constitutivos. Doctor Gonzalo, mire, yo quiero apartar, hacer a un lado al campesino, porque el campesino de manera de buena fe lo que está haciendo es cuidando su cultivo. Entonces yo pienso devolverme un poco más atrás. Cuando el campesino, digamos, está preocupado porque su campo está brotado de plagas, lo que hace el campesino es ir a una tienda, no sé, asesorado, y comprar algunos plaguicidas. Lo que el campesino, imagino, pensará es que, bueno, se está cuidando mi cultivo, pero no se está contaminando mi cultivo de ese veneno, si lo podemos llamar de esa manera. Yo quiero irme más atrás. Aquellas agentes que fabrican estos plaguicidas lo están haciendo precisamente con esa intención de que ese campo esté contaminado y que los efectos, obviamente, a futuro sean la degradación de la salud humana. Bueno, ¿esa es la razón? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo quiero referirme de atrás hacia adelante, o sea, hablemos de las multinacionales, o sea, finalmente todo tiene un trasfondo económico, o sea, una multinacional lo que busca es cómo enriquecerse y sacan un producto al mercado y ese producto se le hacen algún tipo de análisis de factibilidad en la remoción de plagas, pero ya el efecto de salud es el que se ve a lo largo de los años y ese es el problema que estamos viviendo. Que se saca un producto que es muy bueno para remover una plaga, pero que posteriormente nos está dando una dificultad enorme en la aparición de una enfermedad. Bueno, doctora Doris Amanda, usted es una persona relacionada con la salud, es una profesional de la salud y tiene mucho conocimiento en este sentido. Los efectos, pues, están bastante documentados en la web. ¿Cómo entender? Alguno de ustedes dos que me colabore con esta pregunta, porque es que yo no entiendo y posiblemente los televidentes también se están haciendo la pregunta. ¿Cómo entender entonces la permisividad del gobierno cuando estos plaguicidas, estas fumigaciones lo que están haciendo es envenenando a su población y no se le pone freno a esto, no se le dice, mire, utilicemos otras estrategias? Ya por ahí se hablaba de la fumigación, de la erradicación manual, que no funcionó. Aquí somos felices bombardeando el campo colombiano, ya sea con balas o con plaguicidas.
¿Cómo se puede entender eso? Desde digamos, desde el sector, desde el gremio de la salud, ¿cómo se entiende eso? Esta es has puesto el dedo en la llaga. Mira, el doctor Gonzalo trajo unas diapositivas y dentro de esas diapositivas vamos a observar cómo la ambigüedad que existe, la falta de coherencia. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo, bueno, cuidémonos de las sustancias tóxicas y nos ponemos una cantidad de cosas, en algunas veces, en algunas ocasiones hay una protección para ir a fumigar, pero resulta que los mismos recipientes que se están empleando para la fumigación, luego en el campo se están empleando para almacenar agua, para la cocción de algunos alimentos, etcétera. Los mismos niños, a ellos no se les están proporcionando elementos para protección, pero no solamente eso, sino que nosotros estamos fumigando allá en el campo, entonces decimos, no, pero es que eso fue en el campo, y luego entonces, ¿qué mecanismos de protección estamos utilizando nosotros para comernos esos productos que ya fueron fumigados? O sea que hay una ambigüedad. ¿Por qué? Porque es que lo principal en cualquier cultura es la cultura, es la educación, es la información. Nosotros tenemos un gobierno al cual no le interesa informarnos, al contrario, le interesa tenernos desinformados, porque entre más desinformados, entonces, y sin información, entre más ausencia de información, mejor manipulación, porque no vamos a tener oposición. Así pues que estos son mecanismos que nosotros los ciudadanos, tanto los que trabajamos a nivel científico, como las personas del común, el señor que trabaja en la oficina, cualquier persona tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, nosotros tenemos que exigir que el gobierno de verdad tenga injerencia en estos procesos y que no actúe como si nosotros todos fuéramos un conglomerado de desconocedores. Así pues que parte de nuestra responsabilidad es actuar allí, porque ellos dicen, no, determinada sustancia que están empleando para fumigar no tiene efectos sobre el ser humano. Sí tiene efectos, porque nada es inocuo en la vida. Y ahí le doy la vocería al doctor Gonzalo, quien es una autoridad precisamente en el efecto tóxico que tienen estos elementos. Por allí decía alguien que el progreso de un país se ve en la manera en cómo el gobierno trata a sus ciudadanos y a sus animales. Y puede sonar muy duro, pero este es un gobierno, como muchos en el mundo, que pareciera que la vida humana, la vida de esos ciudadanos, poco les importa. Doctor Gonzalo. Sí, muchas gracias. Yo creo que esta oportunidad del programa da justamente el punto clave que comentaba la doctora Doris Amanda hace un momento sobre la educación y la información. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando hablamos de plaguicidas, creemos que los plaguicidas son todos iguales. Y entonces cuando hay unas fumigaciones se utilizan organofosforados, pero hay unos que ya están sacados del mercado hace muchos años, que son los organoclorados. Sin embargo, todavía se encuentran ese tipo de sustancias de manera ilegal. Entonces, yo quisiera también precisar esas dos situaciones, porque si bien se utilizan algunas sustancias, esas sustancias están permitidas, o sea, tienen unos límites de inocuidad, digámoslo de alguna manera, para cuando se consumen, pero también hay otras sustancias que se ha demostrado que son totalmente tóxicas y por eso se han sacado del mercado, pero se ha encontrado que se siguen utilizando, y ahí es donde está el problema, ¿dónde están los entes de control? ¿Dónde está la información, la capacitación? Yo le comentaba a la doctora Doris Amanda hace un rato antes de empezar el programa sobre algunas fotos donde uno ve niños en el campo tomando en los mismos recipientes donde están los plaguicidas. O sea, ellos le hacen una jugadita y con eso se bañan, con ellos toman. Entonces no hay una conciencia de que esa calaverita con una cruz es un veneno y que eso es un peligro, pero todavía lo vemos en algunos casos. Vemos casos, por ejemplo, como los plaguicidas que utilizamos en las casas. O sea, no solo es en el campo. Nosotros también tenemos plagas en las casas, los ácaros, cada vez nos dicen los colchones están llenos de ácaros, hay que utilizar acaricidas, echamos el acaricida y luego nos acostamos en la cama. Entonces, ese tipo de sustancias deben tener un tiempo prudencial de acción antes de ponernos en la línea de fuego, porque obviamente lo que estamos viendo allí es que
hay que dejar unos tiempos prudenciales. Si hacemos una fumigación porque es necesario, pues obviamente no vamos a hacer una cosecha al día siguiente, ¿sí? Así sea un cultivo propio, así sea un cultivo comercial, o sea, habría que dejar unos tiempos prudenciales de remoción. Entonces allí pues yo quería como hacer esa aclaración. Yo sé que esto es un tema que no se puede resolver en 20 minutos, además porque creo que seríamos irresponsables, ¿cierto? Si pusiéramos punto final a un tema que abarca mucha teoría, mucha conceptualización. Por eso me gustaría en alguna otra oportunidad abusar de su confianza, abusar de la tuya, para que nos puedan acompañar en una próxima oportunidad y sigamos abordando temas. Por ejemplo, uno de ellos, del cual he hecho ya seguimiento, es la famosa semilla 970, que es una semilla certificada que debido a este tratado de libre comercio con los Estados Unidos y la entrada de una multinacional como Monsanto, que es la fabricante de estos pesticidas y de estos plaguicidas, pues se le dio el aval y la autorización para que implantara la semilla 970 en el campo colombiano, y por eso el enojo. Los campesinos mantienen berracos con esta, perdónenme la expresión, pero mantienen berracos con esta semilla 970 porque pues si siempre sembraron, siempre cultivaron con la semilla de sus abuelos, etcétera, y que les servía para, digamos, una cuarta generación de cultivos, ahora con esta semilla 970 que solamente está autorizada para sus cultivos, solamente pueden hacer 2 siembras y la tienen que comprar. Entonces fíjese el negocio que hay con esta multinacional Monsanto. Ahora la pregunta sería si esta semilla certificada tiene, digamos, ese lado oscuro con esos plaguicidas inmersos dentro de esta semilla. Eso sería un tema que me gustaría tocar para una segunda oportunidad, porque pues aquí la idea es que no solamente los televidentes estén informados, sino que podamos colaborarles a quienes finalmente nos alimentan, que son los campesinos, para que estén obviamente mejor informados. Doctora Doris Amanda, una recomendación, no sé si general, para que nosotros entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que nos sintamos menos perjudicados o no perjudicados con el consumo de los alimentos transgénicos o que ya vienen contaminados con estos plaguicidas. Yo quiero decirles que me siento profundamente orgullosa de mi origen, porque mi papá era un campesino de Santo Domingo, de Villa María, y que eso me llena a mí de un orgullo poder decir, ese papá mío, toda esa energía que me puso en la construcción de esta muchacha. Así pues les cuento que hace muchos años conservo unas semillas que me dio mi tío abuelo y que nosotros nos hemos encargado de multiplicar, así pues que nosotros en nuestra casa poseemos una semilla de maíz precioso que siempre estamos sembrando. Invito a las personas quienes conservan semillas y que las puedan multiplicar dentro de sus grupos sociales, que lo hagan y que aprendamos a consumir y a comer lo que nosotros mismos podamos cultivar, lo que nosotros podamos hacer en la maceta, lo que nosotros podamos hacer en la pequeña huerta que podamos tener, ¿sí? Y que maximicemos la felicidad que tenemos al consumir esos productos que nosotros mismos vamos a consumir. El doctor Gonzalo nos va a dar ahorita una forma de cómo, por ejemplo, nosotros podemos manejar los tomates, que ya le tenemos tanto miedo al tomate, pero que el tomate es tan importante por su composición en licopenos, por la riqueza en antioxidantes. Entonces él nos va a contar cómo podemos manejar los tomates chontos y los tomates de aliño para que tengan menos concentración en tóxicos, porque los llenan de venenos. Entonces miren, pues ya para terminar, la doctora nos va a regalar maíz y el doctor, pues me imagino que también tiene cultivo de tomates, entonces también nos va a regalar tomate, o sea que a comer maíz y tomate. Muchas gracias. Básicamente los plaguicidas no son muy solubles en agua, entonces una manera sería poder utilizar alguna especie jabonosa, algún champú pero sin aromas, con lo cual una gotica en agua podríamos lavar muy bien los tomates o cualquiera de los vegetales, cualquiera de las hortalizas. En realidad, si hacemos por ejemplo un comparativo, si tuviéramos 100 miligramos de un plaguicida por cada kilo, estaríamos hablando de una remoción hasta el 33%, o sea, de 33 miligramos por kilogramo solamente con ese efecto de lavar.
Si además le quitamos la piel, la piel es como la piel nuestra, la piel de los vegetales, o sea, es una barrera, es una protección. Entonces, si logramos esa protección, también en este caso quitársela al tomate, le estaríamos removiendo hasta dejarlo en 5%, o sea, en 5 miligramos por kilogramo. Si adicionalmente lo podemos cocer un poquito, lo podemos elevar la temperatura y hacer un escaldado, eso nos llevaría a tener un 1.8 de partes por millón, o sea que, como vemos en este proceso, es posible tener un alimento que ya es inocuo, o sea que está libre de ese tipo de sustancias. Yo le comentaba a Doris Amanda hace un rato que a veces cocinamos los alimentos o los calentamos, pero luego nos tomamos el caldito, pues el caldito es un cóctel de plaguicidas. Entonces el escaldado es un proceso de lavado, lo que tenemos que hacer es simplemente desechar ese agua de lavado y ya nos quedan los vegetales hervidos libres de plaguicidas. Igual con una segunda remojada en agua fría, imagino yo, ¿cierto? Para que queden más limpios. Doctor Gonzalo, el tiempo es muy corto y como le decía anteriormente, pues me gustaría tener la oportunidad de invitarlo una vez más. Y la doctora pues Doris Amanda, que ya está agendada, ya no se me puede volar, agendada en el nuevo día. No sé si de pronto se me puedan comprometer ya para la próxima semana, doctor, si saca usted un momento de su ocupado tiempo, porque me interesa, los televidentes merecen, obviamente, merecen tener todo este tipo de asesorías. Doctora Doris Amanda. Quiero invitarlos para que multipliquemos este programa en las diferentes redes y quiero invitarlos porque este programa va a quedar colgado en mi YouTube y ustedes pueden ingresar a mi YouTube como Doctora Doris Amanda. Allí podrán ver la repetición de este programa, multiplicarlo y de ahora en adelante todos los programas que hagamos acá van a quedar colgados en mi YouTube. O sea que invitados, por favor, ya sabemos que la cultura y la educación son base fundamental, así que nosotros como ciudadanos debemos exigirle a las diferentes entidades gubernamentales que debemos tener mayor injerencia en salud, pero desde el punto de vista de la educación, porque si nosotros tenemos una sociedad educada y culta, vamos a tener menos problemas de salud. Doctor Juan Manuel Santos, con el mayor respeto, con el respeto que usted nos merece. Usted está hablando de paz y nos está invitando a que nos unamos a la paz, a que nos subamos en el tren de la paz. La paz no es solamente dejar de disparar, la paz no es solamente dejar de matarnos, la paz no es solamente que la mamá del soldado como la mamá del guerrillero dejen de llorar. La paz es querer a los ciudadanos, querer a sus ciudadanos, proteger a sus ciudadanos. Hagamos la paz y subámonos a ese tren de la paz. Doctor Gonzalo, doctora Doris Amanda, mil gracias por esta oportunidad de poder informarle a los televidentes, a nuestros televidentes, sobre estos temas tan importantes que tienen que ver obviamente con nuestra alimentación. Al igual que en el canal de YouTube de la doctora Doris Amanda, también quedan colgados en nuestras páginas en Facebook para que ustedes no solamente lo reproduzcan, sino que también lo compartan con sus amigos. Vale la pena estar muy bien informados, vale la pena alimentarnos bien. Vamos entonces a finalizar nuestro programa en el día de hoy, agradeciéndoles la cordial audiencia, agradeciéndolos que nos sigan, que permitan que nosotros entremos en sus casas y que nosotros hagamos un programa como estos. Como siempre, señoras y señores, ojalá en Colombia cada vez sean y seamos más los buenos y ojalá, Dios mediante, sean menos los malos. Dios los y las bendiga.